Vamos a ir con un nuevo ejercicio. En este caso vamos a hacer este ejercicio en el cual vamos a hacer un planeado de 1 milímetro. Luego vamos a hacer una cajera circular con una profundidad de 20. A continuación vamos a hacer dos líneas de taladros. Primera línea de taladros va a ser esta. Segunda línea de taladros esta, de diámetro 4. Y por último vamos a hacer un círculo de agujeros roscados de métrica 6. Para ello, lo primero que tenemos que fijarnos es en las herramientas que vamos a utilizar. A ver si ya las tenemos creadas o tenemos que modificar alguna. Para hacer el planeado y el cajeado y la cajera circular, vamos a utilizar una de diámetro 30. Una de diámetro bastante grande. Tenemos que tener en cuenta que a la hora de hacer la cajera circular, la herramienta que escojamos sea un poquito menos que el radio de la cajera. ¿Vale? Perdón, del diámetro de la cajera, un poco menos del diámetro de la cajera. Si la cajera tiene diámetro 40, con una de diámetro 30 sería suficiente. Luego vamos a utilizar una broca de diámetro 4 para hacer estos agujeros. Y por último vamos a utilizar una broca previa para taladrar estos agujeros roscados de 5 y por último un macho de roscar de 6. ¿Por qué utilizo una broca de 5? Porque métrica 6 tiene paso 1, por lo tanto diámetro nominal menos el paso 5. Por lo tanto se utiliza una broca previa al roscado de diámetro 5. Por lo tanto, vamos a utilizar una herramienta 15 de diámetro 13 para hacer un planeado y la cajera circular. Luego vamos a utilizar la herramienta T2 que tiene de diámetro 4 para hacer los taladrados en línea. Luego vamos a utilizar una herramienta T4 que tiene diámetro 5. Vamos a utilizarlo para el diámetro previo antes del roscado. Y por último vamos a utilizar la herramienta 3 que vamos a utilizarla con un diámetro 6 que vamos a hacer que sea un macho de rosca. Para ello tenemos que ir a nuestro simulador y comprobarlo. Para ver las herramientas que tenemos cargadas, tenemos que ir a manual, tabla de herramientas, y tenemos que ir mirando a ver si las tenemos bien configuradas. La herramienta de 15 tiene diámetro 15. ¿Veis? Aquí está señalando el radio, por lo tanto, radio 15, diámetro 30. Bien. La herramienta T2 tiene diámetro 4. La herramienta T2, subo. La herramienta T2 tiene diámetro 4, o radio 2. Está bien. La herramienta 4 la vamos a utilizar de diámetro 5. La herramienta 4 tiene diámetro 5, es decir, radio 2,5. Si no tenéis este diámetro, para editarle sería hacer lo siguiente: seleccionar la línea que queremos editar, activamos el modo edición, nos movemos con el cursor a la celda que queremos cambiar. Esto inicialmente viene con un 2 y lo queremos cambiar a 2,5 para que sea de diámetro 5. Y por último la herramienta T3 que tenga un diámetro 6. ¿Vale? Vamos a decir que tiene una herramienta que tiene un diámetro 6 y nos vamos a imaginar que es un macho de roscar. Pues ya tenemos creadas las herramientas. Finalizamos y ya lo tenemos guardado. Vamos a ir creando un programa nuevo. Y como siempre vamos a crear la pieza en bruto. La pieza en bruto en X va a tener 120, en Y va a tener 120 y en Z va a tener 25 que va a tener la pieza más 1 que luego tenemos que mecanizar, 26. Por lo tanto,
En Zmin va a tener 25, Z25, y en Zmax va a tener Z1 positivo, que va a ser luego el milímetro que vamos a planear. Ahí lo dejo. Por lo tanto, va a ser x0 y 0, z menos 25 y x 120 y 120, z1 positivo. Finalizo. Hemos dicho que vamos a coger la herramienta 15 para empezar a hacer el planeado. Alineada con el eje Z, vamos a coger unas revoluciones de 850 revoluciones por minuto, por ejemplo, un avance de 250 milímetros minuto y finalizo. Y como siempre, line Z 250, sin compensación de radio, avance máximo y que gire a derechas. Bien, vamos a situar la herramienta por aquí para que empiece luego a planear. Entonces, line, vamos a decir un X, tenemos que tener en cuenta que nuestra herramienta mide diámetro 30. No le podemos meter aquí un X menos 10, por ejemplo. X menos 30 y 0. Z1 no porque mi pieza tiene 1 milímetro. Por lo tanto, si lo quiero separar otro milímetro, tendrá Z2. Avance máximo y fin. Y ya podemos empezar con el ciclo de planeado. Definir ciclo de planeado, elegimos el 230. El punto inicial. Vamos a hacer un planeado desde aquí, teniendo el origen aquí, hasta aquí. El punto inicial del ciclo de planeado estará en 0, el punto en I estará en 0 y hasta donde quiero profundizar hasta mi Z0, si he definido bien el black form. La longitud de la pieza era 120, en I era 120. El número de cortes, si tenemos una pieza que mide 120 y mi herramienta es de 30, pues con 4 cortes sería suficiente, pero comería con todo el diámetro y seguramente entre corte lateral y corte lateral me deje una línea. Por lo tanto, si yo quiero cortar con un 60% del diámetro, que sería lo aconsejado, pues en vez de 4 le voy a meter, por ejemplo, 6 o 7 cortes laterales. Quiero que me profundice a 150 milímetros minuto, el avance a 500, el avance transversal y la distancia de seguridad a 2 milímetros. Bien, como hemos definido con estos parámetros dónde quiero empezar y dónde quiero terminar, simplemente con una llamada de ciclo M y finalizar sería suficiente porque ya tenemos definida la posición de la cajera. Con este ciclo de cajera la herramienta ya se va a separar lo suficiente para que en las pasadas laterales salga lo suficientemente la herramienta para que no coma pieza. Bien. A continuación vamos a hacer la cajera circular con una profundidad de 20, como veis no es pasante, con la misma herramienta. Entonces, definimos ciclo. Tengo en esta casilla, en esta Soft-Key, las cajeras. Aquí puedo hacer cajeras rectangulares, cajeras cuadradas, ranuras, ¿vale? Vamos a elegir el ciclo 252 de cajera circular. Acordaros que si no conocéis qué tipo de cajera va a hacer, seleccionamos el libro, vamos a la Soft-Key y aquí nos cuenta que nos va a hacer una cajera circular y los parámetros que tenemos que meter. Elegimos la 252 y vamos a ir viendo los parámetros hasta completar el ciclo. El primero que nos pide, el parámetro 215, nos dice el tipo de mecanizado.
Si le elegimos un tipo 0 va a hacer un desbaste más un acabado. Si elegimos el tipo 1 solamente va a hacer un desbaste, pero me va a dejar un posible sobremetal. O si yo quiero hacer solamente un acabado, porque previamente ya lo habré mecanizado, pues elegirían dos. En este caso vamos a elegir el tipo de mecanizado desbaste más acabado, el 0. Nuestra medida de la cajera es diámetro 40. Diámetro 40. Nosotros no queremos dejar ningún sobremetal en la pared, por lo tanto 0. El avance de fresado, quiero que sea por ejemplo 500 milímetros. El tipo de fresado, si es en oposición o en concordancia, pues elegimos un más 1 o un menos 1. En este caso elegimos un fresado en concordancia. La profundidad de nuestra cajera es menos 20 desde el origen, menos 20. Quiero que vaya haciendo cajeras de 5 en 5 milímetros, por ejemplo, para no tardar mucho. Sobremedida en la profundidad, quiero que me lo deje con sobremedida. No, yo quiero que lo termine. Avance cada vez que profundice 150. Pasada de acabado, quiero que me la deje a 0. Distancia de seguridad cuando empiece, esté a 2. La coordenada en la que está la superficie de la cajera está en Z0, por lo tanto Z0. Y cuando acabe quiero que salga a Z50, creo que ponía el manual, aunque esto es lo de menos, quiero que salga a Z50, pero no de partida, a Z de seguridad. Solapamiento de la trayectoria. Aquí le vamos a meter este valor K. ¿Vale? Ese valor K va a ser el parámetro 370, por el radio de la herramienta. ¿Vale? Entonces, en el parámetro 370, si metemos 1, lo que va a hacer es que el avance lateral de la herramienta, cuando está haciendo el mecanizado de la cajera, se va a ir desplazando el valor del radio. ¿Vale? 1 por el radio igual a K. Le dejamos 1. Por último, ¿cómo quiero que haga los avances verticales? Tengo dos posibilidades. Quiero que haga como un movimiento solamente vertical, un punzonado, o quiero que baje en tornado, haciendo una interpolación helicoidal. Vamos a poner, para que sufra menos la herramienta, un mecanizado en tornado hacia abajo, hasta Z5, Z10, Z15, 1. Y el avance de acabado 500. ¿De acuerdo? En este tipo de ciclos no hemos metido más que sus dimensiones y sus parámetros de corte. No le hemos definido dónde queremos hacer la cajera. Por lo tanto, eso se lo tenemos que decir con el cycle call. En este caso, le vamos a dar dónde queremos que haga ese ciclo. Posición. Ese ciclo está en X60 y 60. Por lo tanto, X60 y 60 y en Z0 sobre la superficie. Quiero que vaya avance máximo hasta Z2. Ahí estaría el ciclo. ¿De acuerdo? Aquí recuerdo que en esta visualización veo solamente desde planta la trayectoria del centro de la herramienta. Decir también que la cajera circular ella sola va a compensar el radio de la herramienta para que al final el diámetro que me va a quedar en la cajera sea el que haya definido dentro de este parámetro. En nuestro caso, 40. Seguimos. Lo que vamos a hacer ahora es estos taladrados. Tenemos estos de aquí abajo y luego los de arriba. Como vemos tiene diámetro 4, por lo tanto vamos a cambiar a la herramienta. No sería necesario levantar porque normalmente cuando hacemos un cambio de herramienta, la herramienta se va a levantar hasta su posición de cambio, que suele estar bastante elevado, ¿vale? Por lo tanto, simplemente con hacer un cambio de herramienta, hemos dicho a la herramienta de diámetro 4, que era la T2, sería suficiente. Línea con Z, vamos a poner 2000 revoluciones.